en dos sentidos de la palabra, con inteligencia de la mente del presidente, pero además con el servicio de inteligencia, con esa fuerza oscura, oculta, eso que algunos llaman el poder detrás del trono, que se llama la inteligencia. En el frente económico, Fujimori tiene que dar otra batalla, esta vez contra las expectativas generadas en su propio programa de gobierno, en el que se prometían cambios graduales. Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía durante ese periodo, es el encargado de anunciar las duras medidas que serán llevadas a cabo. Él traía otra fórmula, traía otro consejo del grupo de economistas que tenía, y sin embargo lo que le propusimos nosotros era radicalmente distinto y radicalmente profundo, y el inicio era muy fuerte, y Fujimori sabe aceptar el cambio y lo asume. Fujimori acaba con los subsidios, elimina exoneraciones arancelarias, establece el impuesto a las ventas y aumenta el precio del combustible hasta en un 1500%. En otros países donde se habían aplicado medidas menos severas, se produjo una violenta reacción popular. El pueblo creo que estaba harto de tener una situación inestable y esperaba medidas radicales. Y Fujimori supo entender eso y dimos las medidas radicales y no hubo una reacción popular, una aceptación, y realmente el éxito final del programa es el sacrificio del pueblo. Para 1993, Perú se reinserta en la Comunidad Económica Internacional. Apoyos económicos de todo el mundo comienzan a llegar en una señal evidente de confianza. En ese mismo año, se promulga la nueva Constitución del Perú, que fortalece la estructura del Estado y del poder central. Se establece la pena de muerte para los terroristas y se permite la reelección. He has established a civic military regime which is not democratic and is very authoritarian, and the absolute centralism that he has imposed in the country, wiping out all the regional governments that people could elect in different regions of the country that are now elected by the president's finger. A pesar de la severidad de las medidas económicas y de la crítica de algunos sectores políticos a la actitud autoritaria del presidente, la popularidad de Alberto Fujimori en 1995 permitía esperar una fácil reelección. Y en enero de ese mismo año electoral, vientos de guerra soplan desde la frontera con Ecuador. La cordillera del Cóndor es una línea montañosa al norte del Perú que delimita parcialmente su frontera con Ecuador, frontera que nunca estuvo completamente demarcada. Las diferentes interpretaciones de los sucesos históricos que han afectado este territorio mantienen abonado el terreno para continuos roces y enfrentamientos entre los dos países. La cordillera del Cóndor era como un barril de pólvora. El 2 y 3 de enero de 1995, Perú y Ecuador informan de intromisiones de patrullas enemigas en sus territorios. El 26 de enero comienzan las hostilidades. En un año electoral y ante la posibilidad de su reelección, Fujimori asume el papel de comandante militar en un conflicto que logra integrar a todas las fuerzas políticas en torno a los objetivos del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Certainly some sort of patriotic action like defending your homeland against the invading Ecuadorians, that always plays well in the polls. And there's some that say that Fujimori had a part in setting up the situation. I tend to disagree with that. It's hard to tell. El 17 de febrero de 1995, en la ciudad de Itamaraty, en Brasil, Ecuador y Perú firman una declaración que pone fin a las hostilidades y deja abierto el camino para acabar con 30 años de ausencia de diálogo. La victoria para Alberto Fujimori es doble. Ante la comunidad internacional, se ha comportado como un negociador, deseoso de resolver un problema. Ante sus conciudadanos, ha mantenido firme la posición de Perú de reclamar y defender el territorio en disputa. Fortalecido con esta imagen de negociador firme, Fujimori se presenta a las elecciones de 1995 con unas posibilidades bien diferentes a las que enfrentó en 1990. On one hand, the crisis of the political party system of the country
was still going on and had not been solved. On the second hand, Fujimori had an agreement with the IMF that gave him stability, economic stability, and chances to use public budget for his campaign. Fujimori cuenta además con el aval de haber conseguido logros concretos que por mucho tiempo eran el anhelo de los peruanos. La gente estaba satisfecha por los éxitos alcanzados en la lucha contra la subversión y en la lucha contra la inflación. Entonces la vida cotidiana era, entre comillas, relativamente mejor. Eso le trae un caudal político enorme a Fujimori, aparte de su carisma personal. Para las elecciones de 1995 se va a presentar un candidato inesperado. Ahora, desde la oposición política, su ex esposa, Susana Higuchi, vuelve a enfrentarse con Alberto Fujimori. It looked for a while that she might actually be successful, if not to win, but be a viable candidate. She drifted out in the end, mainly because there was an appearance about her that she was unstable, that whatever it had, it sort of put her over the edge beyond what you would want out of a rational candidate. El único candidato que se perfila con posibilidades de derrotar a Fujimori es Javier Pérez de Cuellar, exsecretario de las Naciones Unidas. Pero la historia es cíclica. Pérez de Cuellar, salido de las clases privilegiadas peruanas, repetirá el papel de Mario Vargas Llosa en 1990. El 9 de abril de 1995, Alberto Fujimori es reelecto para un segundo periodo presidencial con el 65% de los votos. Los éxitos logrados en su primera administración hacen que el segundo gobierno de Fujimori deba cumplir con nuevas expectativas, especialmente en el área económica. In other words, once you've achieved macro stability, what do? How do you deal with these pockets, these permanent pockets of poverty? And in that sense, there are many experiments, one of which is these notions of popular participation, decentralization, and empowering communities, micro-enterprise development, and so on. Además de la difícil situación económica, otro elemento comienza a ser preocupante en algunos sectores de la opinión pública. La presencia cada vez más evidente del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos en los círculos de influencia más cercanos al presidente. Peru's Rasputin is Montesinos. And he's also, I think, the man that imposes the style of the government, no? It's sort of a mafia style. La figura de Montesinos, mantenida siempre dentro de un cierto halo de misterio, emergía siempre en los momentos cruciales del gobierno de Fujimori. La captura de Abimael Guzmán, la derrota de la guerrilla o el control del narcotráfico. Vladimiro Montesinos sigue como una pieza fundamental del poder. En la percepción pública es un elemento clave en las decisiones del presidente. En lo que el presidente dice, es uno de sus principales asesores. Pero la prueba definitiva de la importancia que los cuerpos de inteligencia y las Fuerzas Armadas tienen para el gobierno de Alberto Fujimori comienza el día 17 de diciembre de 1996. El embajador del Japón en Lima y su esposa se disponen a recibir en su residencia a los invitados a una celebración en honor del cumpleaños del emperador. A las 8:23 han llegado unos 700 invitados. Allí se encuentran ministros, militares de alto rango, diplomáticos y congresistas. Y de pronto, lo inesperado. We were in the patio, at least I was in the patio, where most of the people were, where the buffet was, and we heard an explosion. So I thought, Shining Path. Suena, pues, bam, 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 bam. Tírense, tírense al jardín. Todos nos hemos tirado. A las 9:35, después de una enorme confusión inicial, la situación se aclara. Los casi 700 secuestrados están en manos de un comando perteneciente al movimiento revolucionario Tupac Amaru.
la promesa de Fujimori de acabar con la guerrilla para finales de 1995 estaba en tela de juicio. El 17 de diciembre de 1996, un comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru toma por asalto la residencia del embajador del Japón en Lima. Los casi 700 invitados permanecen secuestrados en el interior del recinto. We had at first a great tension on what was happening, and we were absolutely uncertain of what could occur. There were shots, no? We knew that the police was outside, and many of us suspected that the government could do something risky to deal with the issue, no? Some of us thought that Fujimori was in no capability and wasn't either in a mood to deal with this group. El comando está conformado por 14 guerrilleros, bajo las órdenes de Néstor Serpa Cartolini, uno de los líderes del movimiento revolucionario Tupac Amaru. The MRTA was born out of a sort of a 60s idealistic sort of thinking, along with a lot of other rebel groups in the Americas at the time, like perhaps Che Guevara, or like some of the groups that came out of Central America that were considered good by intellectuals or by leftists. Menos violento y con menos influencia que Sendero Luminoso, el MRTA había pasado por una etapa de gran actividad, pero para diciembre de 1996 sus principales líderes se encontraban presos y la organización se creía inactiva. I think the international community pretty much believes that the MRTA is gone, but Fujimori's word is no longer as good as it might have been in 1994 on the guerrilla front. 2 horas después de la captura de la residencia, los secuestradores liberan a un grupo de rehenes. En ese grupo salen la madre y la hermana de Fujimori. Felizmente que a las damas nos sacaron, primero porque también quedarnos todos ahí era imposible, pues tanta gente, ¿no? Y los hombres se quedaron. Algo comienza a inquietar a Serpa Cartolini, el silencio de Fujimori. Si es que ejecutaba a uno de los rehenes, y en especial al canciller o al embajador japonés, ellos podían considerarse hombres muertos. Y como no estaban dispuestos a morir, no lo harían. 4 días después de la toma de la residencia, Fujimori dio su primera declaración. Y que faciliten la evacuación de todos los rehenes. No estaba dispuesto a negociar con terroristas. Otro grupo de rehenes es liberado. Entre ellos se encuentra el congresista Javier Díez Canseco, miembro de la oposición, que da a conocer las primeras peticiones de los terroristas. Liberación de presos del MRTA. Humanización de las medidas económicas del gobierno. Un rescate de $100 millones y un salvoconducto. The government simply dismissed this possibility and objected negotiation of this sort. Obviously, I think now, when you read the story backwards, no, that what Fujimori was doing was he was gaining time. Pasan los días. Comisiones negociadoras y captores sostienen rondas de conversaciones destinadas a tratar de resolver la delicada situación sin llegar a nada. Las organizaciones internacionales de ayuda tratan de mediar. Los gobiernos le exigen a Fujimori la seguridad de los 72 rehenes que aún permanecen dentro de la residencia. A nivel informativo, Lima se convierte en un centro de atracción. Instantly there was almost a black market in window space that would look down over the embassy. There were stories of half a window being sold to one camera crew, half a window being sold to another, apartments being rented out for thousands of dollars a week. A whole hostage economy, if you will, taking place right around that Japanese compound. Dentro de la residencia la situación se iba haciendo más y más tensa. El gobierno desde los primeros días había cortado los servicios telefónicos, de luz y de agua. Esporádicamente, patrullas de la policía o militares provocaban incidentes con intercambio de disparos.
Entre febrero de 1997 y los primeros días de abril del mismo año, el presidente Fujimori realiza una gira que abarca los Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Inglaterra, Bolivia y Cuba, buscando un posible asilo para los secuestradores. A pesar de la liberación de varios grupos de rehenes, el estancamiento de las negociaciones hace que una temida solución de tipo militar esté cada vez más cercana. Decidí mantenerme frío, con una frialdad, por supuesto, extrema, pero también con el riesgo calculado. El 22 de abril de 1997, 72 rehenes esperan dentro de la residencia del embajador de Japón en Lima. Los 2.200 periodistas que cubren el secuestro no tienen otra expectativa más que reseñar la entrega de alimentos por parte de la Cruz Roja. Algunos secuestradores mantenían su guardia de rutina. La mayoría de ellos jugaba fútbol en la planta baja de la embajada. A las 3:22 de la tarde, una terrible explosión sorprende a todos. Un escuadrón de 140 hombres irrumpía en la embajada del Japón. 35 minutos después, todo había terminado. Durante la operación mueren los 14 secuestradores, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y 2 comandos de las Fuerzas Armadas. The takeover of the embassy was probably one of the most amazing operations ever done in Latin America. And it reflected probably the level of intelligence that they had, the level of training, of very sophisticated training that the Peruvian armed forces had, and especially that specific unit. It also reflects to a certain extent the degree to which President Fujimori was willing to take risks, okay, international risks even. La acción militar había comenzado a prepararse prácticamente al siguiente día del secuestro de la residencia. El propio Fujimori concibe y proyecta el plan con la ayuda de su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos. Los comandos son entrenados en una réplica de la residencia que se construye en instalaciones militares. Mientras tanto, un grupo de zapadores cava una red de túneles que mina el subsuelo de la mansión. Para el momento del rescate, la vida dentro de la residencia es perfectamente conocida y predecible. Desde un micrófono del tamaño de un alfiler adherido a la guitarra de un rehén, hasta el mismo radio de la embajada habían servido para que, a la hora convenida, los comandos atacaran con precisión matemática. El éxito de la operación hace emerger a un Fujimori victorioso. That is Fujimori, being able to take a moment of tragedy, a moment of victory, and converting it into political capital. Fujimori, que ha luchado duramente contra la hiperinflación y la guerrilla, va a tener que enfrentarse a un enemigo imprevisto, la naturaleza. Bajo el inocente nombre de El Niño, una poderosa confluencia de factores climáticos azota el Perú en febrero de 1998. Lluvias torrenciales caen sobre todo el país, desbordan los ríos, acaban con las cosechas, cortan las vías de comunicación y dañan sensiblemente el aparato productor del país. A los incalculables daños ocasionados por El Niño se suman los efectos que una terrible epidemia de cólera produce en el turismo y en la exportación de pescado. Fujimori ha aprendido a convertir la realidad en un triunfo político. Personalmente aparece al frente de las operaciones de rescate y control de daños en las zonas afectadas. Tengo contacto directo, hago inspecciones de obras y en esos casos veo con las obras, las inversiones con ojos de ingeniero, desde las chiquitas a las grandes. El 12 de mayo de 1999, Fujimori decide poner punto final al conflicto fronterizo con Ecuador, completando la demarcación de sus límites mediante la colocación del hito 23.
un problema que venía de más de siglo y medio. Poco se atrevía a tocarlo, porque tenía costo político. Cuando decidí asumir una posición, los consejeros me advirtieron que eso podía tener un alto costo político. Este acto simbólico sella un conjunto de acuerdos fronterizos y comerciales, abriendo el camino de la paz entre los dos países. Como parte de estos acuerdos, Perú entrega a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de su territorio en perpetuidad y sin afectar la soberanía peruana. The average Peruvian, when the agreement was signed, was not satisfied with it. But the government has considered it a tremendous victory. And the international community has also considered it a tremendous victory. These two parts came to the table, accepted the mediator's recommendations, and have put forth, a long-term plan, which has essentially ended this conflict. La solución del problema fronterizo con Ecuador se suma a los éxitos de Fujimori contra Sendero Luminoso, la hiperinflación y el narcotráfico. Con estos logros, Alberto Fujimori se presenta por tercera vez consecutiva como candidato presidencial, hecho sin precedentes en la historia del Perú. Fujimori, cansado del poder, no, ni hablar, está encantado con el poder, ¿no? Le fascina el poder, es evidente que el poder lo estimula, lo alimenta. Cuestionadas desde su inicio, las elecciones del año 2000 se llevan a cabo entre protestas y acusaciones de fraude. El principal contendor de Fujimori es Francisco Toledo, candidato líder de la oposición. De origen humilde y rasgos indígenas, Toledo obteniendo un máster en economía por la Universidad Stanford, como consultor en la Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Los resultados de la reñida votación hacen necesario ir a una segunda vuelta. Toledo pone en duda la credibilidad del proceso electoral y se retira de la contienda. Alberto Fujimori, ahora único candidato, gana las elecciones en medio de fuertes críticas internacionales. He's trying to maintain a power that is not based in political parties, in political structures that democratically elected and controlled, but in family structures, no? And in enforcement of power through force. El 28 de julio del 2000, Alberto Fujimori es juramentado para su tercer mandato presidencial. Lima se convierte en escenario de manifestaciones y hechos de violencia. El escándalo provocado por un video difundido por la oposición, donde el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos soborna a un congresista opositor, lleva a Fujimori a una situación insostenible. Y al ser solicitado por la justicia peruana, Montesinos huye del país. El 16 de septiembre llama a nuevas elecciones y anuncia su decisión irrevocable de no participar en ellas. A elecciones generales. Apenas 2 meses después, Fujimori viaja a Japón. Y desde allí, para asombro de todos, renuncia a la presidencia. El 23 de febrero del 2001, Alberto Fujimori es inhabilitado por el Congreso peruano para el desempeño de cualquier cargo público durante 10 años. Un nuevo proceso electoral lleva a Alejandro Toledo a la presidencia el 3 de junio de ese año. Pocos días más tarde, Montesinos es capturado en Venezuela y trasladado al Perú, donde se le juzga por soborno y corrupción. Criticado o defendido, temido o admirado, condenado o imitado, Alberto Fujimori ha pasado a ser parte de la historia del Perú contemporáneo. Alberto Fujimori is a man who has used the language of democracy to govern as a dictator. I think he put order in several things with a very high price. El sistema político se había suicidado. Lo que él ha hecho es hacerle la autopsia al cadáver. Él es uno de los políticos más hábiles que ha conocido la historia del Perú del siglo XX.
Mientras la verdad comienza a darle paso al mito, Alberto Fujimori aguarda a que la historia dé su veredicto acerca de un hombre que convirtió el trabajo de presidente en un ejercicio de lógica. Alberto Fujimori surgió de las Torres de Marfil de la universidad, pero llegó a dominar el juego de la verdadera política. En el camino, sin embargo, el idealismo y los éxitos de sus primeros años fueron empañados por acusaciones de sobornos y corrupción que sufrió durante sus últimos días en la presidencia. Fujimori llegó con sus padres a Perú para empezar una nueva vida. Cuando abandonó Perú, una vez más estaba en busca de un nuevo comienzo. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.